Vamos a hacer un nuevo video de un reglaje de válvulas de un motor de un Renault Premium, un 250. Así que vamos a empezar a hacer el reglaje, para lo cual tengo yo ya aquí las galgas. De acuerdo al fabricante, este motor lleva 25 en admisión y 50 en escape. Entonces, cogemos una llave 24 y le damos vuelta al motor en sentido horario, que yo ya lo tengo puesto en el sitio. Tienes que hacer el cruce en el número 6 para regular el número 1. Este ya lo tengo en cruce. En cruce es lo que ahora mismo les voy a enseñar. El número 6, este de aquí atrás, ahora está bajando la válvula de admisión. Vale, ahora le damos en sentido horario al motor para que suba. Y ya está en que ha subido un poco. Ha terminado de cerrar la válvula de escape y empieza a abrir la válvula de admisión. Con lo cual las dos varillas propulsoras están totalmente, que no se dan la vuelta, que están totalmente pegadas al balancín. Entonces, por lo tanto, ya tengo yo despegadas las del número 1, que ya puedo hacer yo el reglaje. Ahora, en admisión lleva 25, está un poco cerrado. Y en escape, que es esta de aquí, esta está bien, está en 50. Pero esta la tengo que regular, porque está muy ajustada. Entonces, para eso, cogemos una llave 13 y le aflojamos. Aflojamos aquí y lo regulamos de esta manera. Le aflojamos un poco hasta que entre la galga. Y ahora procedemos a ajustarle. Ya le estamos ajustando. Lo probamos de nuevo. Y ahora entra perfectamente. Ahora la de escape está bien. La de admisión ya la tenemos bien. Vale, este motor tiene el orden de encendido 153624. Ahora el siguiente que vamos a regular es el número 5. Por lo tanto, el número 2 y el número 5 ahora son los pistones simétricos que tienen que subir a la misma vez. Hay dos pistones simétricos, tanto el 1 como el 6, tanto el 2 con el 5 y el 3 con el 4. Ahora, esta válvula está pisada, la válvula de escape. Yo tengo que dar vuelta hasta que esta válvula suba, se cierre del todo y empiece a abrir la de admisión. Ahora giro el motor en sentido horario, como había dicho, y como ustedes ven, va subiendo la válvula, va subiendo. Cuando termine de cerrarse y empiece a abrir la de admisión, que ya lo ha hecho ahora, ese ya está en el tiempo, empezando a abrir el tiempo de admisión. Y el 5 estaría en tiempo de compresión, que ya lo tenemos listo para hacer el reglaje también. Ahora le damos unos pequeños golpes aquí, de esta manera, con el mango del destornillador, y probamos con la galga, de la misma manera que hemos hecho con el anterior. Esta es la válvula de admisión, que también va cerrada, igual que la anterior. Y vamos a probar la de escape. La de escape está muy floja, así que en este sitio vamos a hacerle a las dos válvulas, tanto de admisión como de escape, las vamos a hacer el reglaje. Ahora comprobamos que entre perfectamente entre el vástago de la válvula y el balancín. Lo ajustamos y probamos. Ahora ya está hecho el reglaje de esa válvula. Ahora vamos por la de admisión, que no entra la galga. Eso quiere decir que está un poco pegado el vástago de la válvula contra el balancín. Entonces ahora metemos la galga, aflojamos un poco con el destornillador. Ahora ya adentrado. Muy bien, ahora ajustamos con el destornillador teniéndolo al tornillo para que no se regrese y probamos. Si es que quedara flojo, se vuelve a hacer el mismo procedimiento hasta que quede bien. Muy bien, ya lo hemos hecho el cilindro número 5. Ahora, siguiendo el orden de encendido, lo que había dicho 1, 5, 3. Ahora nos vamos a hacer el reglaje en el 3. Como había dicho en antes, los dos pistones son simétricos. Ahora mismo la válvula de escape está pisada.
Entonces tengo que hacer el mismo procedimiento que hice antes, que suba. Ahora está subiendo esta válvula de aquí y vamos a ver cuando mismo empiece a bajar la válvula de admisión. Ahora comprobamos que las dos varillas están totalmente pisadas. Y entonces vamos a comprobar nuevamente aquí. La admisión también está cerrada y la de escape también está floja. O sea que le hacía falta un reglaje a este motor. A este motor ya le estaba haciendo falta un reglaje de válvulas. Ahora le hemos ajustado ya un pelín. Muy bien, lo comprobamos. Está bien. Y esta que va demasiado pisada, la vamos también a hacer el reglaje. Las de admisión se ve que se han cerrado un poco más. Eso es porque por el mismo trabajo de los asientos de las válvulas se van un poco desgastando con el funcionamiento y entonces se va quedando aquí con menor holgura. Y para eso es importante hacerles el reglaje de válvulas a los camiones, bueno, a los motores en general, para evitar luego daños mayores. En este sitio ya lo hemos terminado, está muy bien. Como vamos siguiendo el orden de encendido, 1, 5, 3, ahora nos vamos al 6, que es el siguiente. El 6 es simétrico al 1. En el 1 tenemos la válvula de escape, como había dicho antes, pisada. Muy bien, ahora está subiendo. Está subiendo. Y en cuanto mismo empezó a bajar ahora, ya lo tenemos para hacer el reglaje en el pistón número 6. Ahora aquí igual está la válvula de admisión demasiado cerrada y la de escape demasiado abierta. Entonces vamos a hacer el reglaje. Muy bien, de esta manera esta ya está. Esta vamos a regularla también porque no quiere entrar la galga. Aflojamos la contratuerca y vamos con el destornillador a aflojar un poco. Vamos a aflojar un poco, vemos la galga que es, sin confundirnos, es esta de aquí. Ahora ha entrado. Perfecto. Ahora, como ustedes pueden ver, ya entra. Explique usted la galga que le mete admisión y que le mete escape. Muy bien. Como había dicho, la galga que meto a la de escape es la 50 y la que meto en admisión es 25. Pero esto es de acuerdo al fabricante. En todos los motores no es igual. Un motor lleva una cierta calibración y otro motor lleva otra calibración, o sea que para todos no es igual. Para eso tienes que ir a los datos técnicos del fabricante para ver qué tipo de medidas corresponde a cada motor. Correcto. Bueno, este ya lo hemos hecho, lo comprobamos otra vez. Estamos en el 6. Este ya entra perfecto. ¿Ve? Perfecto. Se queda todavía un poco pillado. Se queda un poquillo pillado, pero por eso les había dicho que es bueno aflojarle un pelín más y comprobar. Si no les ha quedado bien a la primera, pueden volver a repetir este ejercicio una y otra vez hasta que les quede perfecto. 1, 5, 3, 6. Ahora nos vamos al 2, que es este de aquí, que es simétrico con el 5 como había dicho en antes. Ahora la válvula de escape está pisada, vamos a subirla y hacer el cruce para poder regular el cilindro número 2. En este momento ya está hecho el cruce y entonces podemos regular el cilindro número 2. Metemos la galga de 25 y también vemos que no entra en la de admisión. Y en la de escape sí está bien, muy bien. Pero en esta de admisión lo tenemos que regular. Por lo que veo, el problema está siempre en las de admisión, ¿no? Sí, se ve que las de admisión se han cerrado un poco por el mismo trabajo. En cierto modo, las dos hacen la misma función, pero se ve que en lo de las
válvulas de admisión es donde más se ve que se ha cerrado y ha habido, casi en todas está desfasado. Pero las de escape están bien. Esta también está bien. Y admisión ahora ya está bien. Ya hemos hecho el cilindro número 2. 1, 5, 3, 6, 2. Nos falta ahora, por último, el número 4. 1, 2, 3, 4. Hemos dicho que era simétrico el 3 con el 4. Ahora vamos a hacer subir, igual que lo anterior, la válvula de escape, para así poder hacer el reglaje en el número 4. Vamos a subir el número 3, hacer el cruce en el número 3. Ahora. Y entonces comprobamos la de admisión, que también está cerrada. O sea, se ve que aquí esta sí está bien. Las de escape están bien, pero las de admisión en todas están cerradas. Vamos a aflojarlo. Lo vamos a regular esta también. Y como ustedes pueden ver, este coche iba un poco desfasado. Las de admisión, las válvulas de admisión no estaban funcionando a la perfección de acuerdo a la galga que nos ha dado el fabricante. O sea, entraba un poco menos. Y la de escape entra a las 50. Perfecto. Esto lo pueden hacer este mismo. Ya he terminado. He ido con el 1, 5, 3, 6, 2 y he terminado en el 4. Ya he terminado de hacer el reglaje de válvulas. Ahora lo siguiente que ustedes tienen que hacer es volverlo a hacer otra vez y comparar si es que todo ha quedado a la perfección. Y ya lo que aquí nada más queda es hacer una limpieza, limpiar la tapa de balancines, volverlo a montar, si es necesario cambiar la junta, ponerle una junta nueva, o a su vez ponerle silicona, y con eso queda perfecto. Esto es todo en cuanto al reglaje de válvulas. Y no te olvides, suscríbete a mi canal, dale un like, comenta, y así yo poder seguir subiendo más videos de lo que ustedes quieran en la mecánica, y así poderles echar una mano. Muchas gracias.